Y en esta vida lo importante es estar conectado. Estaba tratando ella de conectarse y lo ha logrado. Siempre, en realidad, a través de tantos años, hemos estado conectados. ¿Y cómo? Cuando la realidad israelí, entre otras cosas, es la que es. Los que parecen bastante conectados son el presidente norteamericano y el primer ministro de Israel, o es que unilateralmente el presidente norteamericano es el que define hoy la realidad israelí. Usted ya sabe, viaje del primer ministro y sobre todo el anuncio del presidente norteamericano de este cese al fuego con Hamas por 60 días, algo que ya se escuchó muchas veces. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta y qué se dice en Israel al respecto. Estamos día miércoles con la periodista Roxana Levinson. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días para ustedes, ¿qué tal? A ver, lo que más se dice hoy es cauto optimismo. Y cuando se usa esa expresión, quiere decir que algo está por pasar, no sabemos qué, esperamos que sea algo bueno y que no se repita lo que ya pasó tantas veces, que estamos a un paso, que estamos muy cerca, que nunca antes estuvimos tan cerca de un acuerdo, de un avance, de no sé qué, y que finalmente se desinfla el globo de ensayo, como se dice en hebreo. Entonces, la cuestión es que Donald Trump está diciendo cada vez con más contundencia que lo que él quiere es terminar la guerra en Gaza, liberar a todos los rehenes. Ahora dice también que el primer ministro Netanyahu también quiere lo mismo y al mismo tiempo dice que él lo está presionando para que quiera eso. Eh, es un poco, o sea, es Trump, fiel a su estilo, pero en medio de todo eso hay algunos hechos, algunas pequeñas señales de que algo sí puede estar pasando, y digo que son pequeñas, muy pequeñas, porque todavía no se habla siquiera de volver a enviar una delegación, de volver a dialogar, a negociar y demás. Sí se habla de que jamás hoy se reúne en el Cairo con miembros de los equipos mediadores, tanto de Egipto como de Qatar, para escuchar esta nueva propuesta que, como dijo Trump, bien podría ser la última, y si no la aceptan, entonces la situación se pondría peor. ¿Qué quiso decir con eso? Nadie sabe. ¿Cuánta credibilidad le quedan a las amenazas de Trump, que ya fueron tantas y con distintas fechas? Si hasta el mediodía de tal día no liberan a todos los secuestrados y todo lo demás, nosotros lo recordamos, y sin duda jamás también. Pero de todos Levinson, modos, está dicho, sí. no, usted está hecha una escéptica como corresponde a una periodista y a una ciudadana de Israel. Ahora, digo, recién escuchábamos el reporte desde Washington de nuestro colega Samuel Galvez, que decía con total claridad, bueno, señores, ya está, Trump lo anunció. Digo, eh, Trump tiene muchas cosas, y usted lo ha dicho, pero así como anunció un cese al fuego entre Israel e Irán y definió ese cese al fuego, le gustara al gobierno israelí o no, me parece que cuando anuncia esto y lo convoca el primer ministro es porque en realidad vienen anuncios importantes, tanto en lo que hace a la incorporación de algunos países a algún tipo de normalización. Ni siquiera voy a plantear hoy abrir los acuerdos de Abraham a Líbano y Siria. No, Digo, Trump a esta lo altura. que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es que podemos creer que puede pasar algo, no porque Trump, no exclusivamente porque Trump lo diga, sino más por el hecho de que Trump lo necesita. Necesita que sea así, no solo porque quiere el premio Nobel de la Paz, necesita arreglar las cosas y poner las cosas en su lugar, sobre todo con Arabia Saudita y sus otros Uh-huh. socios en el mundo árabe, y Yes, my empezar a dear. hacer negocios con más libertad y comodidad. Necesita para eso algunos movimientos dentro del gobierno israelí que el primer ministro Netanyahu todavía no puede hacer, y entonces sí poder llegar a ampliar los acuerdos de Abraham, poder hablar de
nuevos acuerdos de normalización de relaciones y antes de eso todavía del acuerdo de seguridad o de no agresión mutua con Siria, del que se viene hablando, todo eso para Trump son pasos positivos para él a nivel personal y por eso sí hay un cauto optimismo de que esta vez quizás sí sea, pero no porque algún político, se llame como se llame, nos diga que esto es lo que va a pasar. There are Ahora, very nice people. Lado, You don't know. They are very close to us. Mire, escúcheme. Trump tiene todo lo que tiene. Next week. Yeah, todo lo que usted quiera. Ahora, el muchacho, que es lo que todos sabemos como presidente de estas épocas extrañas del mundo, no va a hacer un anuncio como el que ha hecho sin haber... No, si ya lo hizo la semana pasada. Sí, bueno, pero digo... La semana pasada dijo que esta semana iba a haber un acuerdo. Por eso, y lo convoca el lunes a la fiestita ahí al primer ministro porque tienen que sacarse la foto, we are very nice, close, Bibi, que son amigos y le decir además ya... See what happens. Claro, pero yo le digo, excepto que pasara algo muy extraño, me parece que los anuncios que ha hecho tienen tal contundencia que no dejan mucho margen a que no sea lo que está acordado. Podría pasar algo imprevisto, cosa que siempre acontece. Se está pasando por alto un detalle que no es menor. Sí, Ben-Gvir, Smotrich y otros, pero ¿sabe qué? Trump y Netanyahu, claro, Trump y Netanyahu pueden anunciar todo lo que quieran, pero si Trump se queda sin Netanyahu y su gobierno, no sé qué puede llegar a pasar. Mire, y por el momento, el ala de extrema derecha del gobierno de Netanyahu sigue diciendo que si eso sucede, ellos no van a ser partícipes, van a hacer caer al gobierno. Bueno, pero y entonces viene, puede venir, claro, vienen todos los que están afuera del gobierno. Puede venir de un lugar bastante inesperado y es algo de lo que se viene hablando en el último, hace un ratito se empezó a hablar de esto. Como sabemos, Yair Lapid desde la oposición todo el tiempo dijo que él pone a disposición del gobierno una red de seguridad. Si ellos quieren votar para liberar a los secuestrados, él siempre va a estar dispuesto a ser, digamos, la contención para que el gobierno no caiga puntualmente para esto. Pero ahora se está hablando de la posibilidad de incorporar a la coalición de gobierno a Benny Gantz, que se ha quedado solo y desamparado porque lo abandonó Gadi Eisenkot y después le siguió Matan Kahana y su partido está tambaleando y en algunas encuestas en las últimas horas ni siquiera alcanza el umbral electoral, o sea, no llega a ganar ni un solo escaño en la Knesset si hoy hubiera elecciones. Entonces, dicen estos informes que desde el gobierno le están proponiendo a Gantz incorporarse, que el que estaría a cargo de estos contactos es nada menos que Aryeh Deri, el titular del partido ultraortodoxo Shas, y que eso le serviría a Netanyahu para llegar a la cifra que necesita para poder aprobar tanto el acuerdo de cese de fuego, de final de la guerra, liberar a los rehenes, normalización de relaciones, que para eso hay que entender que para normalizar relaciones, lo que sobre todo Arabia Saudita exige es que el gobierno israelí diga algo que se parezca a vamos a dialogar sobre el establecimiento de un Estado palestino en algún momento. Y para eso Netanyahu no tiene aliados, no tiene socios. ¿Me permite una pequeña incorporación? Porque estamos hablando como en casa. Escúcheme, yo entiendo que usted quiere creer que esa sigue siendo un Estado independiente, hubo una independencia hace 77 años y todo eso, pero no son estas las épocas. Cuando el presidente Trump decide lo que decide, pueden ustedes jugar ahí a la política y hacerse los que... y ¿sabe qué? Terminemos con esta patraña del juicio a Netanyahu y todas estas cosas, las vamos a terminar de una vez porque hay que exonerarlo y ya lo dijo el presidente. Digo, la verdad es que hoy, más allá de todos los juegos internos de la política israelí, el estilo Trump y lo que ha hecho Trump con Israel, hoy es casi el que directamente determina el ritmo del juego y Israel podrá moverse un poquito y Netanyahu incluso
podrá tener que tragarse todos los sapos que quiera o no quiera, pero el que está manejando los hilos de los negocios en el Medio Oriente y determinando los tiempos y las formas y todo, es el presidente Trump, y me parece que en ese sentido... Sobre todo, sobre todo porque el tema Irán no quedó cerrado, Yes. quedó, digamos, en una situación mucho mejor There are de very nice cómo people estábamos too. antes. There Iranian people are very close to us. They need money, and it's all right. We give the money. No, digo, usted mire, yo entiendo, venimos de donde venimos. Se terminó lo que teníamos y estamos en un momento muy complejo, muy interesante el Medio Oriente. Sí, Y sí, diga. pero Irán todavía, o sea, mirar a Irán con esa mentalidad occidental y de Trump todavía sigue siendo incorrecto. No Arabia Saudita, no otros países árabes, los países ricos del Golfo, pero mirar a Irán todavía con ese prisma de Occidente y hombre de negocios Trump no es, digamos, adecuado, no es la realidad. Irán todavía se sigue guiando por los principios de la revolución islámica y si necesita dinero lo conseguirá de otra ¿Y manera. usted cree que Trump No, no lo sabe? Escúcheme, por supuesto que lo saben. este muchacho, más allá de todo, la administración norteamericana, juegan y como alguien decía, fuman debajo del agua. Los muchachos entienden muy bien lo que están haciendo con sus negocios. Ellos saben manejar sus negocios y no quiere decir que siempre Israel vaya a estar de acuerdo, pero me parece que hay muy poco margen realmente hoy para que la política israelí juegue sus propios partidos. Trump lo llama, Netanyahu va, Trump decide que se termina la guerra, se terminó. Trump dice que terminaron con el poder nuclear, por el momento será, aunque no sea cierto. Digo, es un mundo en el cual el sheriff del mundo viene imponiendo, y si no, hacemos como se hace con el muchacho este rebelde de Elon Musk, que hasta hace 15 minutos era Sí, un íntimo asesor y ahora lo quiere sí, pero, mandar a Sudáfrica. sí, pero en hebreo, no sé, acá se suele usar la expresión, el diablo está en los pequeños Of detalles. course. Entonces, pueden llegar a acordar las cosas más grandes y los anuncios más, digamos, grandiosos, pero puede llegar a ser Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich quien le saque la silla al que se está por sentar, ¿sí? O sea, nunca se sabe. Sí, Es bueno, cierto, Donald Trump tiene más peso que cualquiera, por lo menos en este momento y lamentablemente, pero de todos modos, eh, la dinámica política israelí existe y eso es algo que Netanyahu tiene que resolver, uh-huh. porque de otra manera no va a poder avanzar. Netanyahu tiene que resolver desde ya bastantes cosas, entre otros el lugar en la historia que le está planteando también Trump, y para eso los pendientes que tiene, llegar a alguna normalización con Arabia Saudita, con Siria, con Líbano, eso ya le va a dar ese lugar que quiere, Uh-huh. a ver si le cerramos los juicios como dijo El Trump legado. y se va a pasear por el mundo, eso va a ser más difícil todavía, que quiera dar un paso al costado, pero bueno, Puede claro. pasear por Estados Unidos y Argentina también. Sí, que dé conferencias, lo van a aplaudir de pie, la gente quiere Netanyahu, el rey de Israel, está todo claro ya, ¿no? Digo, pero es interesante. Ahora, lo que me gustaría saber ahora en serio es, Trump ha dicho con claridad, ya está, 60 días, nada nuevo, porque tampoco esto ya lo escuchamos tantas veces, pero un alto el fuego 60 días, él quiere a los secuestrados en casa y bueno, estamos hablando de todos, hay que ver en qué tiempos, todo lo que hay, esa letra chica, ¿se ha No, dicho algo o que no se solamente se habla anunció? todavía de todos. Ah, No se habla todavía de todos en esta propuesta. Están hablando, hay algunas versiones que dicen 8 secuestrados al principio. Cuando se habla de ah, cese de fuego, lo no mismo, se habla al mismo lo tiempo mismo de que se liberar hablaba a hace todos. un mes atrás, lo mismo que se hablaba Es hace lo dos. mismo, es más de lo mismo. La Uh-huh. propuesta Witkoff, la propuesta de Qatar, es no liberar a todos los secuestrados, liberarlos en grupos, que es lo que Netanyahu planteó y quiso hasta ahora, porque lo que no quiere, que es lo que jamás sí quiere,
es el final de la guerra. Y lo volvió a decir hoy mismo un funcionario de Hamas, al-Nunu, que dijo que únicamente van a firmar un acuerdo de cese de fuego si al final está que se acabó la guerra. Y eso es lo que ellos quieren y ese es el obstáculo desde el principio. ¿Sabe cuál Y es si el no hay final obstáculo? con garantías de Estados Unidos, entonces no habrá liberación de todos los secuestrados. Es la única Mm, carta que jamás tiene para asegurarse, lamentablemente, pero desde el punto de vista de ellos, esa es la carta que tienen para asegurarse la supervivencia. sí, Para eso los secuestraron. así es. La dificultad, entre otras cosas, es que eh, el objetivo que se puso Israel y el gobierno de Netanyahu el primer día, que es, bueno, hay que acabar con el Hamas y lo vamos a destruir y no va a quedar uno dando vuelta en el mundo, suena muy bien La como victoria slogan, absoluta. eso, la victoria absoluta suena muy lindo, pero en términos de realidad, hoy lo que está haciendo el Hamas es negociar sus líderes a dónde van a ser exiliados, si van a vivir muy bien en Qatar o van a vivir muy bien en dónde van a vivir, en Turquía, donde vayan a vivir, y Israel y su gobierno va a tener que llegar a aceptar de que los muchachos seguirán por un tiempo, los que quedan, viviendo en algún lugar del mundo y todo lo que no se logra con una guerra. La guerra es el paso previo a una negociación siempre y Siempre. nos guste o no nos guste, el Hamas y sobre todo lo más grave, la idea del Hamas continúa. Es como cuando usted habló recién de Irán, ¿no? Eh, ¿Sí? no El cambia propio por una guerra. comandante en jefe de Tzal lo dijo, Eyal Zamir lo dijo esta semana en reunión de gabinete. Ya está. Hicimos todo lo que nos pidieron. Le trajo al gabinete la lista de logros del ejército en esta parte de la guerra, de la operación militar, desde que terminó el cese de fuego anterior. Listo, a partir de ahora lo que hagamos pone en peligro más todavía a los secuestrados que ya de por sí están en una situación mucho peor que antes, desde que empezó la guerra con Irán, la situación de los rehenes se volvió mucho más grave y están sufriendo más violencia que de la que ya sufrían antes. Ujú. Lo dijo con toda claridad Eyal Zamir. Entonces, el gobierno llegó el momento de que tome una decisión. Por supuesto, no sabemos qué planean para el día después. ¿Quién va a gobernar la franja de Gaza? ¿Hasta dónde se va a quedar el ejército israelí? ¿Quién se va a responsabilizar de la reconstrucción? ¿Quién va a poner las inmensas cantidades de dinero que se necesitan para eso? ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿Y la ayuda humanitaria? ¿Y qué va a pasar con Hamas? Son demasiados elementos que todavía no vemos, no resueltos, sino hacia dónde, o sea, qué rumbo el gobierno israelí quiere que tomen. Entonces, por eso decía cauto optimismo. Don't worry, allí lo tienen Be claro. happy. ¿Quién va a hacer el emprendimiento ¿Lo inmobiliario? tienen claro? ¿Cuáles son los Ah, negocios? ¿Quién va? No, no se preocupe, que ellos ya lo pensaron eso, ¿eh? mm, Claro, después en Israel algunos que quieren arrasar con todo, otros que dicen no, dejen que avance, otros que la autoridad palestina que quiere participar, otros que Egipto quiere... Interesados, mire, hay unos cuantos y en eso habrá que ver cómo se termina de ordenar, pero me parece que eso ya está bastante pensado también. Puede fallar, claro, puede cambiar. Que le vaya a encantar a Israel, no, es un barrio que es el que es, no, es muy complejo. no es que sea el deseo. Bueno, cuénteme algo más, porque usted habló de Irán y claro, estamos monitoreando Irán, entre otras cosas se habla, bueno, de una casa de brujas terrible entre los miembros de la pequeña comunidad judía de Irán, todos sospechosos de ser espías y muchos Sí, que colaboradores de Israel. así es, y están Todo pasando feo. aquel que durante el último tiempo habló por teléfono con algún familiar para preguntarle cómo estás, ahora está en problemas y el que no habló también y la ciudadanía iraní en general también, porque realmente es una casa de brujas. El régimen iraní tiene que compensar de alguna manera el estrepitoso fracaso de
no solo de la aventura nuclear, sino de las proxies y de todo lo que vino haciendo durante décadas a expensas del bienestar de los ciudadanos iraníes y de la economía del país. Y esta mañana el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aprobó finalmente la ley que ya había pasado el Parlamento para suspender la cooperación de Irán con el organismo internacional de energía atómica, o sea, el control nuclear de la ONU. No más inspecciones, no más inspectores dentro de Irán, que dentro de lo poco que podían hacer algo hicieron, ya no más. También anoche se dio a conocer una entrevista de la que en realidad ya se habían publicado algunos avances del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, con CBS News, donde dijo que efectivamente la instalación nuclear de Fordow sufrió daños muy graves en el ataque estadounidense. No es que necesitáramos que él nos lo diga para saberlo, porque sabíamos cómo fue el ataque, pero no dio detalles de hasta dónde. Dijo que se está elaborando un informe y que el informe le va a ser presentado al gobierno. Lo cierto es que hay muchísimas versiones de hasta dónde llega el daño que sufrieron las instalaciones nucleares de Irán en los diferentes ataques, no solo de Estados Unidos, también de Israel. Y digamos, desde el extremo de Donald Trump, que dice que quedaron completamente arrasadas, hasta Israel, que dice que hay que esperar, que hay que tener la información exacta y correcta y completa para poder decir realmente qué pasó. Y la más imparcial de todas, la más imparcial de todas, sí, que es la que creemos que hay que seguir, es la de Rafael Grossi, que ha dicho que en realidad, bueno, en unos meses podrían volver a comenzar a elaborar todo lo que es un programa nuclear. Monitorear. No, y me parece que es la persona que habla, de todos los que hablaron, el que habla con conocimiento de causa realmente. Y a propósito de monitorear, en eso también entra el tema del acuerdo de seguridad con Siria, que se está discutiendo, negociando, porque tanto Hamas como Hezbollah, como por supuesto Irán, son un enemigo tanto para Israel como para el gobierno de Siria que encabeza Ahmed Ashara, o al-Julani, como se lo conocía antes, y parte de ese acuerdo tiene que ver con la posibilidad de frenar a Irán, de impedir un restablecimiento militar de Irán, por lo menos en el sur de Siria, por parte de este gobierno, digamos, en el marco de este acuerdo. Esa es una de las cuestiones que se está discutiendo en este eventual acuerdo al que se podría llegar con Siria, con todas las reservas que uno pueda tener respecto de este gobierno y de este presidente sirio. Puede llegar a ser algo, sí, importante para no permitir nuevamente que Irán acerque a las fronteras de Israel sus grupos terroristas, sus milicias de la región. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta al Giuliani? ¿No le parece que es el Omar Sharif de esta época? Me parece que es un terrorista que todavía tiene que demostrar hasta dónde se ha reformado, porque no es Giuliani, sino Giulani, del Golán. Ajá. Es un digamos, señor con una historia. Bueno, ahí en esa región, cuénteme, ¿quién no tiene historia ahí? Con el codo, sí, bueno, pero tiene una historia de terrorismo, digamos, muy... que tiene peso. ¿Quiere que le haga un listado? ¿Quiere que le haga un listado ahí de quienes tienen historia? No solo eso, en Siria todavía hay matanzas de alawitas, de otras minorías, o sea, no es... porque, digamos, dígame una cosa, ¿le gustaba más Bashar al-Assad, que era un muchacho tan pacifista? No.
Por eso, con Bashar al-Assad yo no hubiese dicho que tengo mis reservas. A Bashar al-Assad le hubiese dicho no ¿Ve? directamente, no hay con quién hablar. Con Ayara habrá que ver si realmente cambió como dice que cambió o es un terrorista que se puso saco y corbata. Dígame una cosa, y con Sí, señor. Al-Sisi en Egipto y en su momento con... digo, en ese barrio, el que no tiene prontuario es muy difícil, digo, no existen. Pero eso no Entonces, nos hace buenos. bueno, escúcheme, el mundo de los buenos no es el mundo de la política, ni sé quién pasaría esa calificación. Es un mundo muy dinámico, muy complejo, de muchos intereses, y si no, no se sentarían con nadie. Ahí todos tienen en el cajón, en el placar, demasiados, ¿eh? No, no hay duda. Mire Sí, usted, señor. Mahmoud Bueno, Abbas y el otro y el de acá. ¡Oh! Trump dijo que así sí es su dictador preferido. ¿Ve? Así que No, yo creo que le gana Putin. Putin debe estar más todavía en sus afectos, más ahora cercano. puede ser que ahora que lo prefiere más, sí. Pero ahí está lleno de personajes muy complejos. Es muy dinámica esa realidad. Cuénteme algo más. Acá tenemos, usted sabe, una ola de frío. En Europa Sí. hay una ola de mucho calor. ¿Ahí cómo están? Acá hace calor, calor de verano de Medio Oriente. Me voy a fijar la temperatura porque me olvidé de mirarla antes. Momento. Y es calor o más calor. Pero hace calor, mucho calor y se viene un fin de semana de calor. A ver, Eh, Playa. 30 grados tenemos en este momento Ah, aquí en Ashdod. está fresquito entonces. No, escúcheme, Sí, hay 30 realmente grados. bajó. Claro, Ayer hizo más calor, pero para el fin de semana se espera mucho calor. 30 No grados, como en Europa. por eso, 30 grados ahí todavía es casi primavera. Algo más, después de esta pausa que le ha dado el cese al fuego con Irán, Ujú. bueno, ayer tuvieron otra vez alguna visita de los hutíes, hubo declaraciones también de Katz muy interesantes y también del embajador de los Estados Unidos que dijo algo que me pareció muy interesante, que fue por ahí hay que mandar a Yemen una visita de los B-2, los aviones estos que usó Estados Unidos para bombardear Fordow y las otras plantas nucleares. Eh, bueno, otro tema más. Después está este tema de que ya que estábamos Ahora hay, iraníes con los barcos y metiendo explosivos para ahí hacerse es sí, entretenidísimo. Usted, la verdad, que tiene no para... nos aburrimos nunca, Es una novela no bárbara. descansamos nunca. Una bárbara, bárbara. Sí. Ahora, el embajador de Estados Unidos se olvidó un pequeño detalle, que su presidente hizo un acuerdo con los hutíes de no atacarlos si ellos no atacan objetivos estadounidenses. O quizás cambiaron ya la política y no nos avisaron. Bueno, No lo ¿quieren sabemos. o Y no con quieren ser de respecto, Estados Unidos? Si quieren ser de Estados Unidos, defínanlo y son el Estado 51 y entonces también los incorporan. Ahora, si quieren ser independientes y todo eso, bueno, hay que bancarse de vez en cuando un misil de los hutíes. Gambe Gam. Nosotros queremos ser independientes, pero también recibir los beneficios que significan tener una relación cercana y excelente con Estados Unidos. Un poco más que ¿Se puede? cercana, excelente y carnal. Claro, pero el embajador de Estados Unidos que dijo esto me pareció muy interesante y significativo. El hombre, una de las cosas que más me sorprende es que debe ser un judío muy practicante porque casi No, todo, no es judío. no importa, pero Es parece, evangélico. es un evangélico por eso, y un evangélico, un buen evangélico es el mejor judío. Digo, todos los días se va al muro, ¿eh? Va todos los días al cótel ahí a hablar con el que maneja el muro y hace algún tipo de declaración como esta. Ay, qué entretenido que es todo. Bueno, la vida cotidiana, más allá de los judíos, que es lo que quería preguntarle, ¿volvió a cierto grado de anormalidad normal? No del todo, la verdad que no del todo. La gente sigue comentando lo duro, lo difícil que fue vivir esos 12 días de guerra con Irán. No hay todavía una sensación eh, de alivio, sobre todo porque la guerra sigue y porque los secuestrados siguen donde estaban y no hay perspectiva de que
cuándo van a ser liberados, y mucho menos todos. Entonces, más que nada lo que se escucha a la gente es comentar qué difícil fue, qué mal la pasamos, y se habla mucho de la diferencia entre los ataques, digamos, a los que tristemente ya estábamos acostumbrados, con lo que nos cayó desde Irán. Entonces, realmente ese es el tema de conversación. Ahora viene Levinson, y usted ya lo sabe, pero es bueno decirlo, lo que es no solo el trauma que se está viviendo, sino toda la onda expansiva también de la guerra, porque la crispación interna que estaba, que en algún momento parecería que por la guerra se contuvo un poco, bueno, vuelve a surgir con toda la virulencia, y es lo que va a venir, desgraciadamente. No hay que ser un genio, sino cosa de entender los procesos, ¿no? Entre el dolor, la impotencia, el miedo. Ayer, Sí. ayer compartíamos en Israel a Diario un informe, no me acuerdo de cuál de los periódicos, de el Servicio de Salud Maccabi, que mostraba que hay un aumento del 112% en la cantidad de casos de síndrome de postrauma, después de lo que hemos vivido con respecto del año pasado y del anterior. Entonces, eso ya da una pauta y pensemos en los más chicos, en los mayores, en las personas con discapacidad, en las personas que ya tenían post-trauma por otras guerras, por atentados, por otras épocas difíciles. Realmente, después de esto, como bien dijo, se viene una etapa difícil, porque además hay muchas cuestiones no resueltas de enfrentamientos, de odios, de divisiones, la famosa brecha y demás, que ahora habrá que enfrentar todo esto en una situación mucho peor, económica, física, psicológica, social, una situación mucho peor que la anterior al 7 de octubre. O sea, y todavía ni siquiera se empieza a hablar de una comisión investigadora para que de una vez por todas podamos conocer qué pasó el 7 de octubre, cómo se llegó a eso, y lo más importante, qué hacer para que nada parecido vuelva a suceder. Habrá que ver si los políticos, que son los que tienen que liderar un país y su sociedad, están a la altura. Hay una enorme responsabilidad del primer ministro hoy. Es verdad que todavía le quedan algunos pasos importantes. Esperemos que esté a la altura del desafío histórico, que él seguro lo dice, ahora que pueda entender su lugar y dar ese espacio a que Israel comience a poder de alguna manera curar heridas, y eso requiere Seguro de... dice que, no entendí. ¿Cómo? Seguro lo dice que. No, seguro dice muchas veces del pueblo y de esto y lo más, pero que en el nombre del pueblo, en nombre del Estado, alguien que le ha entregado sin duda muchos años su vida al Estado de Israel, entienda que cada cosa y cada persona tiene un tiempo en la historia, él también, y que él tiene una función hoy, ya que se ha entregado tanto, de saber cuándo es el momento de que otros vengan a reparar lo que mientras él esté ahí es imposible que se repare. Pero esto visto desde afuera, algunos dirán, no, usted es muy crítico de Netanyahu. No, no, soy un admirador de mucho de lo que ha A mí hecho. no me suena crítico para nada. Me Exactamente. sonó muy respetuoso lo que acaba de decir. Sí, creo que él se lo merece, el Estado de Israel se lo merece, el pueblo judío lo necesita, y veremos si él tiene esa capacidad de poder decir: lo mío ha sido entregado y hecho, y ahora que vengan los discípulos a encontrarse, a sacarse los extremos y a poder reparar lo que hay que reparar, porque no es poco. Roxana, siempre nos tomamos un rato más de lo habitual. Yo con usted no hago esto de que dé una crónica así. No, Israel a diario es esto. Es charlar, conocer, entender. Debatir, discutir. Ese es el deporte nacional.
Yo le agradezco mucho, siga usted con lo suyo, mirando ese acontecimiento. Y por ahí el miércoles que viene, ¿ve? Ya lo estoy comprometiendo. Un eh, desafío. no, no, yo le dije, prepare los pochoclos porque la semana que viene se vienen anuncios grandes, grandes. Después, la letra chica, como usted dijo, hay que construirla, pero me parece que, Hace tanto tiempo que no escuchaba la expresión tragar sapos que dijo hace un rato, tanto como que no escuchaba la palabra pochoclo. Me ve, encantó. es que la realidad hay que a esta altura mirarla así, con pochoclo y tratando de entender que es muy dinámica, muy compleja, pero por otro lado, los grandes títulos van a estar. Después, como los detalles, dicen que Dios está en los detalles, pero primero que vengan esos grandes títulos y que podamos ver algunos cambios de ritmo en esta realidad ya desde el Positivo. 7 de octubre, demasiado tiempo. Gracias y Israel a diario con Roxana Levinson, también hoy aquí en Radio High. Gracias, un gusto. Shalom.